Buenos días, hermanos. Hoy, 6 de julio, 14ª semana del tiempo ordinario, recordamos la memoria de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Oremos en acción de gracia a José Gregorio Hernández, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Belén, por el cumpleaños de Adriana Coronado, también por la salud de nuestros enfermos, Olga Matilde e Irene, Fátima. También por nuestros difuntos, Juan y Pedro Silva, Eudo y Yumari Cepeda, Argenis García, Jesús Gregorio Méndez, Margaret Ortiz, Almas del Purgatorio, Luis Pérez Barrenechea. Recibamos llenos de fe a nuestro presbítero Francisco Insua. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy, lunes 6 de julio, la Iglesia celebra la memoria de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Nació en un pueblito de Ancona, Italia, el 16 de octubre de 1890. Sus padres eran campesinos y se trasladó con su mujer y sus 6 hijos a la campiña cerca de Roma en busca de un mejor trabajo. Al poco tiempo se enfermó de malaria y murió. Su mujer se quedó a cargo de la casa y Marieta era la más alegre y cariñosa de sus hijos. Ella se hacía cargo de las tareas del hogar mientras su madre trabajaba en el campo. Un cálido atardecer de julio de 1902, la jovencita estaba remendando una camisa cuando entró un muchacho de 18 años, conocido de la familia. Llegó a donde estaba María y la invitó a entrar con él a una habitación. No era la primera vez que esto ocurría, pero como ella se opuso, él la metió a empujones y cerró la puerta. María quería pedir auxilio, pero la tenía agarrada por el cuello. Apenas pudo musitar que prefería morir antes que entregarse, y el muchacho la apuñaló brutalmente. En una ambulancia la condujeron al hospital en estado desesperante. Recibió el santo viático y alcanzó a perdonar a su asesino. Murió a las 24 horas y el criminal fue condenado a 30 años de prisión y él consiguió arrepentirse de su crimen. Es un martirio heroico de María que se difundió rápidamente en toda Italia. Fue beatificada en 1947 y luego canonizada ante una multitud en 1950 por el Papa Pío XII. Vale decir también que el muchacho que la había apuñalado, ya anciano, convertido de aquel pecado,
estuvo presente en su canonización. María Goretti es modelo de juventud y de santidad. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, fuente de la inocencia y amante de la castidad, que concediste a tu sierva María Goretti la gracia del martirio en plena adolescencia, concédenos a nosotros por su intercesión firmeza para cumplir tus mandamientos, ya que le diste a ella la corona del premio por su fortaleza en el martirio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en justicia y en rectitud, en el amor constante y en la ternura. Yo te desposaré de la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillas, prodigios, y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad, y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Volviéndose Jesús la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, porque la niña no está muerta, la niña está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy lunes, la palabra de Dios que se nos presenta para reflexionar es este Evangelio de Mateo, que sigue presentándonos los milagros de Jesús. Y hoy la narración de San Mateo centra nuestra atención en una fe que es capaz de sanar y en una fe que es capaz de regalarnos la vida. El que tiene fe en el Señor y cree con sinceridad podrá contemplar la gloria de Dios. El que tiene fe y espera en el Señor no tendrá imposibles ante Él, porque solamente en el Señor la enfermedad se convierte en salud e incluso la misma muerte en vida. Y Jesús lo único que nos pide es una fe sincera, una fe abandonada en la confianza en el Señor, para que el milagro lo podamos ver. Este pasaje que escuchamos tiene algunos matices diferentes en el Evangelio de Marcos, pero Mateo más esquemático y Mateo más concreto nos presenta cuando Jesús ante una multitud hablaba y les predicaba el reino de Dios. Llegó un hombre llorando. Según el Evangelio de San Marcos, este hombre se llamaba Jairo, principal de una sinagoga. Y dice Mateo que aquel hombre se postró ante él y le rogó: Señor, mi hija acaba de morir. El Evangelio de Marcos dice que la niña estaba enferma. Pero Mateo coloca cómo es el poder del Señor, cómo lo imposible ante Jesús se puede transformar. Cuando Jairo le dice a Jesús: mi hija acaba de morir, ven a imponerle las manos para que viva, Jesús inmediatamente se va con él. Lo sigue una multitud. En medio de esa multitud,
hay una mujer que sufre y una mujer que tiene una terrible enfermedad. 12 años tiene esta mujer padeciendo un flujo de sangre y la mujer ha pensado que solamente con tocar el manto del Señor ella se podrá curar. Dice el Evangelio de San Mateo que la mujer por detrás toca el manto del Señor. San Marcos añade: Jesús sintió que una fuerza curativa había salido de él. Y cuando Jesús siente que ha brotado de él una fuerza sanadora, según San Marcos, Jesús se voltea y empieza a preguntar: ¿quién me ha tocado? Mateo obvia esto. Mateo dice sencillamente que Jesús, volviéndose a la mujer, la mira profundamente y ante la mirada del Señor no hay nada oculto. Jesús vio su sufrimiento, Jesús vio su dolor, Jesús vio lo que la atormentaba y Jesús vio lo que no la dejaba ser feliz. Jesús vio la fe que aquella mujer tenía en su corazón. Por eso cuando la mujer lo toca y él la ve profundamente, le dice: mujer, tu fe te ha curado. No fue tocar el manto del Señor, fue la fe que puso en Cristo Jesús la que la sanó. Creyó en el Señor y por esa fe que puso en él fue curada. Sigue Jesús hacia la casa de Jairo y según el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús va camino a la casa de Jairo, es que la niña muere. El Evangelio de Mateo dice que desde el comienzo ya había muerto. Lo cierto es que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, hay una gran cantidad de personas tocando música, llorando por la muerte de la niña. Y vean lo que acontece aquí. Jesús les dice: ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, la niña está dormida. Y según el Evangelio de Marcos, Jesús, entrando a la estancia con Santiago, Juan y Pedro y los padres de la niña, él la toma de la mano y según San Marcos, Jesús le dice: Talita cum, niña, aquí te lo mando, levántate. El Evangelio de Mateo sencillamente nos dirá que cuando Jesús entró en donde la niña estaba, la tomó de la mano, ella regresó a la vida y se puso en pie. Porque el que tiene fe en el Señor no tiene imposibles. El que se abandone en el Señor todo lo podrá alcanzar. ¿A qué nos invita esta palabra? A que tengamos en nuestro corazón la fe y la convicción en Cristo Jesús como la tenía Jairo, que sabía que ante el Señor ni siquiera la muerte tiene un poder tan grande como Jesús. Que podamos tener la fe de aquella hemorroísa que sabía que con solo tocar al Señor se podía curar. Nosotros, como esa hemorroísa o como la hija de Jairo, estamos hundidos muchas veces por el sufrimiento y el dolor de la enfermedad. Sufrimos consecuencia a veces de los odios y rencores, y a veces en medio de nuestra vida el pecado nos hace caminar como que si estuviéramos en la muerte. Esta palabra nos llama a levantarnos, a poner nuestra fe en el Señor, a tocarlo y sentirlo presente en medio de nuestra vida para que Él nos regale la salud, para que Él nos regale el bienestar, para que podamos tener la felicidad que deseamos y para que cuando la muerte toque la puerta de nuestra vida, esa muerte se convierta en resurrección, en vida eterna
que solamente por Cristo Jesús podemos alcanzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, dirijamos ahora nuestras oraciones a Jesús, esposo de la Iglesia y palabra cumplida del Padre, y pidámosle que guarden la fidelidad a los cristianos y que atraiga así a todos los hombres, y digamos a cada petición: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Tú que eres eternamente fiel, haz que los obispos, sacerdotes y religiosos, y quienes confiamos y contamos con tu pueblo, correspondan a su vocación con su vida santa y generosa. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que penetras los pensamientos y sondeas los corazones, infunde en nuestros gobernantes espíritu de justicia, responsabilidad social y solicitud por la paz y el bien común. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que haces oír la voz en lo íntimo de cada hombre, despierta en los enfermos la alegría en los tristes y el amor en los que tienen el deseo de venganza. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que eres el auxilio y el refugio de los hombres, vela por los que no tienen techo, trabajo ni salud, para que se reconozcan sus derechos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que eres el elegido del Padre, elige a muchos jóvenes para que se consagren a ti. Dale generosidad para seguirte y decisión para anunciar el Evangelio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que eres nuestro alimento y nuestro guía, haz que sintamos en la mesa del altar y seamos testigos convencidos de la buena noticia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nuestros jóvenes para que tengan una fe firme en Jesús, como Jairo y la hemorroísa, para que a ejemplo de Santa María Goretti puedan vivir su castidad en la voluntad del Señor y sus días con santidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, los que encomendamos en la Eucaristía y por las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Padre Santo, nuestras oraciones y súplicas, que con humildad y confianza ponemos en tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, santifica con tu bendición estas ofrendas que te presentamos y concédenos la gracia de vivir encendidos en el fuego de tu amor, que dio fuerza a tu mártir Santa María Goretti para soportar los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa María Goretti, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio en Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, cantando sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, Santa María Goretti, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con su espíritu. Como hijos de Dios, como familia, como iglesia doméstica en nuestros hogares, nos damos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras Oh
Hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda y con devoción digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo y divinísimo sacramento del altar, con toda tu divinidad y con toda tu humanidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, y nos llenes de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día participar en el banquete eterno de tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, que imitando la constancia de tu mártir Santa María Goretti, merezcamos recibir de tus manos el premio prometido a la paciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, hoy cuando celebramos a María Goretti, modelo de juventud, compartan esta Eucaristía con los jóvenes y muéstrenles que amando a Jesucristo podemos ser castos, podemos ser santos y podemos vivir nuestra fe en la voluntad del Señor. María Goretti derramó su sangre por ser fiel a Dios. Cada uno de nosotros también lo puede vivir. Compártanlo con los muchachos, esta Eucaristía, para que ellos vean que ser santo es una realidad, incluso aún en medio de nuestro mundo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan un feliz lunes, pueden ir en paz. Demos gracias.